titular del Instituto Psicoanalítico de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces y siguiendo en la línea que anteriormente exponía el profesor Sedano, vamos a hablar de ciencia y psicoanálisis, cómo el psicoanálisis es absolutamente científico, y vamos a dar las razones y los argumentos para ello. El psicoanálisis y la psicoterapia en general se venían resistiendo desde siempre de un asistematismo. Existía en la bibliografía una enorme cantidad de material rico y complejo, pero muy caótico. Con las aportaciones del profesor Cencillo se organiza un sistema claro de principios y de elementos básicos que han de jugar en la psicoterapia. Además de reunir el repertorio de resortes y recursos de activación y de comunicación con el paciente que se hallan a disposición del terapeuta. Las ciencias son el campo de los fenómenos físicos, modos de conocimiento parcial, convencional y constructo. Pero en absoluto puede afirmar nadie, y los científicos menos, que la realidad sea como las ciencias la representan. Max Planck, in the universe of Light and Modern Psychic, que quiere decir que en el universo a la luz de la física moderna, distingue tres mundos inconmensurables. Uno, el percibido por los sentidos. Como saben, los cinco sentidos son los que nos hacen que nos llegue toda la información del mundo. Entonces, ese mundo es el que percibimos a través de los sentidos. Dos, el mundo real, que no puede mostrarse por razonamientos lógicos. Luego explicaremos esto. Y tercero, el mundo de la física, que es una creación de la mente humana y por tanto dinámicamente cambiante a medida que la ciencia avanza. Albert Einstein, en la obra de Schick, Albert Einstein, Philosopher and Scientist, expone tres tesis claras. La creencia en un mundo exterior independiente del sujeto que lo percibe, que es la base de la ciencia natural. Como sin embargo la percepción solo proporciona información indirecta de ese mundo exterior, únicamente se puede llegar a él por medios especulativos. Se deduce, por tanto, que nuestras nociones de la realidad física nunca pueden ser definitivas. Hemos visto cómo se percibe la realidad por dos científicos iniciadores de la ciencia físico-matemática. Pero ahora bien, nosotros estamos en las ciencias humanas. ¿Cómo se percibe en las ciencias humanas? Las ciencias humanas tienen aspectos sociales, antropológicos, históricos y psíquicos, con lo cual es un campo mucho más amplio de objetos realmente observables. Y se puede hacer por distintos tipos de observación. Una, observación directa de los objetos corporales. Otra, observación indirecta de factores que no se perciben por los sentidos, pero que sí afectan, condicionando fenómenos observables. 4. Observación de significados y posiciones semánticas en un contexto cultural. Y 5. Observación de cualidades no directamente observables como la agresividad, el impulso vital o la depresión. El profesor Cencillo presenta un método terápico de acuerdo con unos principios, un tipo de modelización adecuado
que sirve de base científica al mayor número de procedimientos psicoterápicos y pedagógicos. En todo proceso intervienen múltiples concausas, desde diversos niveles y en procesos y fenómenos tan complejos como la conducta neurótica, la capacidad profesional o amorosa, un estilo o una orientación general de vida, de relación y de personalidad o de profesión, intervienen múltiples concausas. Y además de la posible base genética, biológica, hormonal, neurofisiológica y o endocrina, se dan elementos y huellas de carácter social, emocional, comunicacional, cultural, hasta anecdótico y biográfico, que van condicionando y modulando la estructura de la personalidad. Y estos factores son bastante más decisivos que los meramente biológicos y genéticos. En una familia, estos elementos biológicos y genéticos son comunes a todos los miembros y, sin embargo, sus miembros pueden presentar tipos y modelos de personalidad completamente dispares y diversos. Esto yo lo he comprobado en mi ejercicio profesional y a menudo incluso sujetos completamente distintos, como los hermanos antitéticos de la Biblia de Caín y Abel. El profesor sencillo, catedrático, teólogo, antropólogo, filólogo, historiador, filósofo del lenguaje, conocía y hablaba sánscrito, hebreo, latín, griego y además, como él decía, las lenguas modernas. Reconocido psicoanalista, heredero de Freud, de Jung, de Adler, de Ferenczi, de Reis, de Melanie Klein, de Viswante, de Fromm, de Horney, de Voss y de Jacques Lacan, tiene en cuenta a todos estos autores y en la misma línea completa el psicoanálisis y lo enriquece con una base antropológica en la concepción de la personalidad y en las posibilidades básicas de tratamiento, y difiere tan considerablemente de todas las escuelas, sobre todo de la freudiana, solamente ya por la denominación de su psicoanálisis, que se llama diálisis. Y diálisis lo separa y lo diferencia del psicoanálisis clásico. Diálisis hologénica, que literalmente significa disolución a través generada por totalidad, es decir, por la compulsión de la totalidad de todos los elementos y registros verificables y disponibles. El término diálisis connota proceso, cosa que el análisis no hace. Sería un proceso translaborativo que va disolviendo fijaciones, barreras, bloqueos y que va canalizando, de diálisis, interpretativamente en su totalidad funcional hologénica. Análisis significa literalmente soltar levantando, descomponer un objeto o fenómeno con sus elementos o partes e ir destacando y haciendo emerger y levantar alternativamente cada uno de ellos. Pero análisis no expresa el momento dinámico en el que el proceso implica, que es un estar constantemente analizando un proceso. Más bien connota estatismo, ya que deja a cada uno de los componentes sin transformarlos, y de ahí la norma freudiana y lacaniana de no intervenir lo más mínimo, ni siquiera dialogalmente, en la marcha de las sesiones. ¿Y esto qué ocurre? Que alarga innecesariamente el tratamiento. Diálisis, en cambio, añade el concepto de disolución de los elementos, el matiz de su resolución en un proceso, y por supuesto, canalizador. Día significa a través de, lo cual connota evidentemente sucesión de fases y por tanto proceso. Y el término análisis bien pudiera quedar entonces para una consideración teorética de los elementos del caso. En cambio, diálisis implica necesariamente avance y transformación. Hologénica expresaría el matiz de una totalidad de niveles de elementos, de dimensiones y de registros que han de ser afectados y movilizados para obtener la curación del individuo. Y además, otro matiz suplementario sería la integración de todos los elementos en una totalidad funcional. La realidad solo se rinde cuando se la trata en su identidad genuina, atacando todos y cada uno de sus puntos neurálgicos, como en el mito de Proteo,
ese dios marino, que no se rendía si no se le mantenía cogido por el cuello sin soltarle, a pesar de que iba cambiando continuamente su aspecto y se volvía cada vez más agresivo, y los cambios que eran para asustar a la persona a la que le tenía cogido, pero si se aguanta y se espera, termina por convertirse en un corderito. Entonces, la persistencia en la presión del cuello significaba mantener la identidad que tenemos que mantener en el proceso, a través de todos sus cambios. Sabemos que todo comportamiento humano es fruto de un aprendizaje, pero el comportamiento humano puede ser desadaptado, se puede desadaptar, y el individuo puede adoptar modelos neuróticos y ser incapaz de tener éxito en lo que persigue, mientras que al contrario, a veces encuentra daño en casi todo lo que abarca. Por tanto, la neurosis estará por lo menos motivada por factores psíquicos, como estamos diciendo. No hay que recurrir a lo orgánico, y hay que admitir que no consiste tanto en un aprendizaje desadaptativo, sino el modo desadaptativo de asimilar y cambiar los distintos aprendizajes que se reciben.